Buenas noches, les presento para hablarles sobre el hecho imponible y extinción de la obligación. El hecho imponible está regulado en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, donde decimos que la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Es decir, que es el nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? En cuanto al hecho imponible, no es otra cosa que la negociación o el acto económico que resulta, ¿verdad? Como efecto del tributo y cuya realización o omisión determina el nacimiento de la obligación tributaria. Podemos hablar también un poco sobre el derecho de las obligaciones, donde nacen. Nacen tres vertientes: la ley en sí misma, sin acondicionarse con algún hecho jurídico. Podemos decir que son las obligaciones meramente legales. Como segundo punto, la ley por sí misma, pero condicionada a un hecho jurídico, que serían las obligaciones legales. Y la tercera, que sería la voluntad de las partes, es decir, la obligación voluntaria. En el artículo 37 del Código Orgánico Tributario también se considera ocurrido el hecho imponible o existencia de un hecho, como su resultado. Para ella tenemos dos, que serían las situaciones de hecho y las situaciones jurídicas. Mientras que en la exigibilidad del hecho imponible, en el artículo 37 también establece una situación de hecho, cuando la ley lo exige, no exige el cumplimiento de su obligación. ¿Ya? En este caso son situaciones de derecho. Podemos hablar también en el artículo 38, que señala que si es un hecho imponible, si estuviese acondicionado por la ley o fuera un acto jurídico acondicionado que se le considerara realizado. Mientras que podemos decir que en el momento de su acaecimiento o su celebración, si así lo fuese resolutorio. Mientras que en el segundo punto podemos decir que al producirse la condición se está fuera de la suspensión. Vamos a hablar ahora sobre lo que es distinguir la obligación tributaria, ¿verdad? Decimos que para comenzar podemos decir que el pago es el único cumplimiento de la prestación que nos garantiza que nosotros vamos a realizar la transacción, pues el pago. Cuando nosotros vamos a la entidad bancaria, hacemos la cancelación del respectivo deuda que se tiene. Es ahí donde nosotros hacemos la obligación, pero hay una jurisprudencia claramente que dice, y es legalmente cierto, que cuando nosotros realizamos un pago, si nosotros no vamos a la entidad a la cual fue dirigido el pago, esa entidad no está seguro, no está, tendrá su planilla, pero si nosotros no la convalidamos, ¿verdad?, no sabemos si esa planilla es de nosotros o no es de nosotros. Es decir, entonces el pago no se hace efectivo, y es ahí donde acarrean las sanciones, los impuestos, todas las demás sucesiones que podría pasar, pues. ¿Quién realiza el pago? El artículo 40 del Código Orgánico Tributario dice que conforme el pago, ¿quién lo realiza? Decimos que lo realiza el sujeto pasivo, ¿verdad? Es la parte de la obligación tributaria. Estos son quienes deben realizar el pago, pero también puede realizarlo otros subrogándose solo en cuanto al derecho de crédito y a las garantías preferenciales, ¿verdad? También podemos decir que puede haber un tercero que efectúe el pago, ¿verdad?, que efectúe el pago liberando al deudor. Entonces ahí es donde dice que el fisco se desinteresa de la deuda, ¿verdad?, cuando decimos que la garantía preferencial es privilegiada sustancial. En este caso ejerce una representación, ¿no? Podría también decir un instituto, acto voluntario que ocupa el lugar de aquel, surtiendo el efecto distintivo de la obligación. También decimos que cómo se paga el tributo.
El tributo se paga en el artículo 41 del Código Orgánico Tributario. Decimos que el tributo se paga en el lugar y en la forma que indica la ley, en su defecto o su reglamentación. El pago debe efectuarse en la misma fecha en que se deba presentar la correspondiente declaración. Se dice que salvo la ley y a su reglamentación establezca lo contrario. La administración tributaria podrá establecer plazos para las prestaciones, las declaraciones, ¿verdad?, juradas y pago de los tributos con carácter general para determinar grupos de contribuyentes o responsables de similares características, cuando razones de eficiencia o de costo operativo justifiquen a tales efectos. También decimos que ¿quién autoriza el pago a la cuenta? Esto no lo legaliza el artículo 43 del referido código. Los pagos a cuentas deben ser expresadamente dispuestos y autorizados por la ley. En los impuestos que se determina sobre la base de las declaraciones juradas, las cuentas del pago a cuentas se fijarán considerando las normas que establezca la ley del respectivo tributo. También hablamos un poco sobre el artículo 44, donde nos dice que el orden de imputación del pago. La administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros a pagar las obligaciones tributarias deben imputar el pago. En todo caso, el concepto de los adeudados según sus componentes en el orden siguiente. Tenemos las sanciones, tenemos los intereses moratorios y tenemos los tributos del periodo correspondiente. Podemos hablar también sobre el artículo 45, donde nos dice que las prórrogas y las facilidades de pago. Es decir, el Ejecutivo Nacional podrá conceder con carácter general prórrogas y facilidades para el pago de las obligaciones no vencidas, muy importante, no vencidas, así como el fraccionamiento de los plazos para el pago de las deudas. También se dice que cada 31 de marzo de cada año se vence el pago de impuestos sobre la renta. Si hay personas que la deuda es mayor de lo que ellos puedan generar mensual, entonces es ahí donde se establecen las fracciones, pero da un plazo de 15 a un mes para que sean canceladas dichas deudas. ¿Cómo se efectúan los pagos? El pago de la extinción de las obligaciones y por lo consiguiente la liberación del deudor, que tiene derecho a exigir al acreedor, que sería el acreedor, en este caso sería el Estado, y el otorgamiento del recibo correspondiente. ¿Vale? Como yo le digo, si el Estado, si el instituto a quien nosotros vamos a llevar el pago, la planilla de depósito no la sella, no como certificado que estamos nosotros realizando el pago, nada nos garantiza que nosotros hemos efectuado el dicho pago. Le vamos a hablar un poco sobre lo que es la compensación. En materia civil, la compensación es un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen en la calidad de acreedor y de deudor recíprocamente, cualquiera que sean las causas de una o de otra. También vamos a hablar un poco sobre lo que es la cesión de crédito fiscal. Esto nos lo habla el artículo 50, cuando decimos que los créditos son los créditos líquidos y exigibles del contribuyente, responsable por concepto de los tributos y sus accesorios. Podrán ser cedidos a otros contribuyentes responsables. En el artículo 51 nos habla de los efectos de la cesión de los créditos fiscales. Aquí es la compensación efectuada por los cesionarios, conforme a lo establecido en los artículos anteriores. Aquí es donde sufren los efectos del pago de la medida de existencia o la legitimidad de los créditos cedidos. La administración tributaria no asumirá responsabilidad alguna por la cesión efectuada, la cual corresponde exclusivamente al cedente y al cesionario respectivo. En cuanto a la confusión, en materia tributaria, en el Código Orgánico Tributario lo regula en el artículo 52, donde se extingue por confusión cuando un sujeto activo
quedará colocado en la situación del deudor, ¿verdad? Como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo. Un ejemplo de esta materia se puede señalar en lo siguiente. Cuando el Estado se convierte en heredero de un contribuyente deudor, ¿ya? De ese Estado, por ejemplo, un acto jurídico posterior al surgimiento de la deuda tributaria. En ese caso puede ser una sucesión. Cuando hablamos de una sucesión, en esta la falta de todos los herederos a intestato, los bienes del cubo pasan al tesoro público. De esta manera procede la confusión, porque el Estado no va a cancelarse a sí mismo. En conclusión, el Estado reúne las cualidades del sujeto activo y el sujeto pasivo. Para poder terminar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la remisión. Esto no lo regula el artículo 53 del Código Orgánico Tributario. No es más que todo el pago de los tributos, solo puede ser condenado o remitida por la ley especial. Las demás obligaciones, así como los intereses y las multas, solo pueden ser condenadas por dicha ley o por resoluciones administrativas, en forma y condiciones que la ley lo establezca. Bueno, esto es todo. Espero haber cumplido con lo requerido y gracias.